Buenas tardes, pueblo hondureño, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder y estamos a través de Radio Globo y canal hondureño de televisión. Hoy 24 de febrero del año 2022. Les saludamos y agradecemos siempre su fina sintonía. Les recuerdo que también estamos a través de las redes sociales como Globo TV Honduras en Facebook. Comparta nuestra transmisión totalmente en vivo. Ramón Ochoa les saluda esta tarde donde dialogamos específicamente de la situación financiera de nuestro país después de escuchar el informe presentado por la secretaria de Estado en Finanzas, Rixi Moncada, y hemos denominado el tema de esta tarde, Honduras en cuidados intensivos. Y es que es alarmante escuchar los números que nos reflejaba la abogada Rixi Moncada después de 12 años, porque ella hace un resumen de los últimos 12 años de gobierno del Partido Nacional y llama al presupuesto de la nación un presupuesto falso e impregnado de corrupción. Son tantos los actos de corrupción que podemos resumir después de este informe. Es tan grande el robo, el latrocinio y el descaro como grupos criminales se organizan dentro de partidos políticos, buscan el poder político de la nación y llegan al poder específicamente a delinquir. Honduras ha sido saqueada estos últimos 12 años. No le podemos llamar de otra manera y hoy la situación de las finanzas del país es precaria. Quizás tiene un reto muy grande la actual presidenta Xiomara Castro de Zelaya durante los próximos 4 años de por lo menos, escuche bien, hay promesas de campaña, hay un plan de nación que el pueblo hondureño está esperando que se implemente. Pero para poder pasar, para poder salir de los compromisos inmediatos, Honduras tiene que seguir endeudándose. Por lo menos 2.000 millones de lempiras se ocupan en este momento para salir de lo básico, para pagar compromisos, para continuar con el pago de empleados común que se da todos los meses en las distintas secretarías de Estado. Dice Rixi Moncada, no hay dinero para pagarle a los médicos, no hay dinero para pagarle a los maestros, entiendo que hasta a los militares se les debe y una gran cantidad de secretarías de Estado que están en la lipidia en estos momentos y ni siquiera pueden despedir personal porque no hay dinero para las prestaciones. Esto y mucho más lo vamos a abordar con nuestros invitados esta tarde. Don Carlos Paz, un placer saludarlo. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos, amigas y amigos, a esta emisión de Cuarto Poder. Se le cuestionó bastante a Juan Orlando Hernández cuando decidió llevarse la Tesorería General de la República para Casa de Gobierno como su caja chica. En aquella ocasión se argumentó que era para combatir la corrupción, o sea, que él tenía acceso directamente a la Tesorería General de la República en una caja como de su propiedad en la casa del gobierno. Hoy conocemos de millonarias cantidades que no están registradas. El otro elemento que también se cuestionó hasta por los organismos multinacionales de financiamiento son los famosos fideicomisos, porque no tenían una ley, no había un instrumento o herramienta legal que lo regulase. Hoy conocemos los resultados a lo que los funcionarios del gobierno argumentaron que era por la transparencia y una forma de tener los recursos que el gobierno en ese momento o en el instante no disponía. El banco paga y va a recaudar el recaudo, pues de ahí se cobra. Pero lo más que se tiene que lamentar y condenar, estimados televidentes y oyentes, es cómo se distribuye la riqueza en Honduras. Informó la señora secretaria de Estado en los despachos de finanzas de nuestro país, abogada Rixi Moncada, que de cada 10 lempiras, el 20% se queda con 4. Pero
hay un 20% de hondureños también que no logra tener ni siquiera el centavo. Eso es la relación que se hace de lo que conocemos como PIB, Producto Interno Bruto, y el ingreso per cápita de nuestra gente. O sea, 0.09 no llega al centavo. O el centavo, o 9 centavos. Sáqueme de la ignorancia, porque ¿cómo puede darse esa distribución de la riqueza en el país? Y, paradójico, funcionarios que ganan más de 250,000 empiras y todavía se atrevieron a cobrar prestaciones. Este decreto, según entiendo, el presupuesto se aprobó después que ya el Partido Nacional había perdido las elecciones. Y sobre esa interrogante conversamos esta tarde con nuestra amiga y diputada, doctora Johanna Bermúdez. Doctora, buenas tardes. Gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder. Tenemos a José Luis Moncada. Y ya tenemos también al señor Sí, no Moncada. está conectada todavía la doctora. No está la doctora. Entonces, licenciado José Luis Moncada, si yo no estoy equivocado, ayúdeme a informarle a la población hondureña cuánto se cuestionó que el señor Juan Orlando Hernández trasladara a la Tesorería General de la República como su caja chica a Casa de Gobierno, y esos fideicomisos que siempre se cuestionó que no estaban reglamentados. Buenas tardes y gracias porque siempre atiende a la audiencia de Cuarto Poder. Buenas tardes, Carlos y Ramón. Un placer para mí compartir esta tarde una temática muy interesante en lo que fue la presentación que la ministra de Finanzas, Ritzy Moncada, hizo el día de hoy. Si nosotros vemos, hoy son la cuarta semana, exactamente hoy jueves, que asumió la presidenta Xiomara Castro. Entonces, este es un primer informe y el cual pude asistir y escucharlo y llegar ya a unas primeras conclusiones. Lo primero es decir que la mayoría de los hondureños ya sabíamos que en estos 8 años habían unos manejos irregulares en la forma que se administraba el gobierno, tanto en el gobierno central como en las descentralizadas. Recordemos que se crearon 24 instituciones, juntas interventoras, fuerzas de tarea, y sumado a esto lo que uno pensaba que eran administraciones transparentes, eficientes, como los fideicomisos y las alianzas públicas privadas, pues resultaron herramientas e instrumentos para malos manejos, para la falta de rendimiento de cuentas y para la falta de resultados o impacto en la economía del país. Indiscutiblemente, la caja del gobierno inyectó recursos en esos fideicomisos, en esas alianzas públicas privadas, pero no tuvo la capacidad de medir, de ver resultados, de rendir cuentas. Entonces, ha quedado una situación bastante difícil que se puede prestar a esos 68,000 millones de lempiras de corrupción que ha contabilizado la ministra de Finanzas que se dieron en estos últimos 8 años. Es penoso. Yo siento que la mayoría de los hondureños ya sabíamos muchas de estas cosas, pero la ministra hizo una fotografía, una radiografía muy clara y nos enseñó números donde nos demuestra que tiene problemas de caja sustantivos y que tiene que recurrir al Banco Central con fondos que son otorgados por el Fondo Monetario Internacional, créditos que el propio Banco Central va a dar unas líneas de crédito, y no digamos que ya el Congreso de la República le autorizó un endeudamiento de $2,000 millones con la Banca Nacional e Internacional para cubrir un presupuesto que tiene un déficit con un valor bastante parecido a esto. El tema es que la bolsa o la reserva que debería tener CEFIN no la tiene. Tiene que estar a expensas de que haya ingresos tributarios para poder atender compromisos que se presentan diariamente. Por una parte. Por otra parte, en la deuda flotante existente, el gobierno saliente priorizó realmente algunas empresas relacionadas con algunos funcionarios públicos para poder pagar esos valores, y dejando algunos otros prioritarios todavía
en deuda flotante. Y es preocupante porque algunos de estos proveedores son de productos y servicios necesarios para poder seguir operando el Estado. Por otra parte, fue clara en decir que no ha habido transparencia y liquidación del presupuesto del Congreso de la República, donde dice que no se manejó o no se ha liquidado, que no tiene la información del presupuesto de el Casa Presidencial. ¿Me explico? Y es triste y penoso que uno llegue a una institución como esta y no pueda auditar y no pueda contabilizar realmente cómo se utilizaron esos recursos y si el uso fue correcto, ¿verdad? Entonces, esta primera etapa de descubrimiento fue interesante. Después pasamos a las propuestas. Ella presentó 20 puntos. A mí me parece interesantes en el tema de un nuevo presupuesto que se deberá presentar. Me explico, una revisión de los fideicomisos y de las APP, liquidar a las que no están funcionando y que los resultados, lo que resulte de recursos financieros, pues ingresen otra vez a la caja central o la caja única, como se llama. Yo creo que la descentralización y el uso de fideicomisos y alianzas público-privadas es bueno, pero que tiene que ser manejado en forma transparente. Me pareció muy interesante que casi 5 de los puntos de los 20 que mencionó tienen que ver con la política energética. Es decir, prácticamente dejó claro que va a declarar desierto el contrato con EH, cosa que es preocupante porque si bien cierto EH no ha cumplido, hay un contrato y esto podría ocasionar realmente una situación internacional un poco compleja. No quiere decir que no lo pueda hacer y de repente tiene toda la justificación, pero que va a tener repercusiones financieras, pueda tenerlas. Y aquí es donde hay que equilibrar, porque el contrato, si no me equivoco, ya solo le faltan 7 meses o algo así. Entonces, este es un tema que hay que ver. Lo otro es que se van a revisar los contratos de los generadores. Eso me parece bien, que puedan generar un precio de energía razonable que pueda beneficiar a todos, porque la energía la afecta individualmente a cada uno de nosotros, como el comercio, la industria, el inversionista que quiere venir. Es decir, nosotros ampliamos la matriz de generación de energía y ahorita tenemos un 64% de energía no renovable, es decir, que no dependemos del carburante, tenemos eólica, tenemos solar y de otro tipo de biomasa, pero mantenemos todavía un precio caro, el más alto de Centroamérica. Entonces no podemos pretender tener inversión, más inversión nacional y extranjera que genere empleo, que genere impuestos, si mantenemos un factor fundamental como es la energía a esos precios. Pues habló de la nacionalización prácticamente del ENE, que yo creo que ya lo es. Simple y sencillamente hay que reformar la ley de la industria eléctrica, donde realmente las empresas que se constituyan, que se había hablado de 3, que se iban a dividir, pues van a ir para el sector público y no para el sector privado. Son temas interesantes que yo quisiera de aquí a unos 6 meses medir el avance de los mismos y los resultados. Particularmente tengo una confianza que, a pesar de que la ministra de Finanzas no es su expertise, creo que hizo una presentación muy seria, con mucha seguridad en lo que decía y con mucha decisión de acciones a tomar. Tiene 2 viceministros con mucha capacidad. Lo mismo pienso de la presidenta del Banco Central, el ministro de Economía o Promoción, que es Pedro Barquero, el ministro de la SAR. Me pareció, a mí también me parece que es una persona que va a generar una continuidad, porque esto hay que aceptarlo. La anterior ministra de la SAR, Miriam Guzmán, a pesar de que a muchos no nos gustaba, hizo un trabajo bastante técnico, bastante de socializar y obligar a los hondureños a pagar impuestos. Y eso fue bueno. Tal vez se excedió en algunas cosas, pero en términos particulares creo que fomentó una disciplina del pago de impuestos. Entonces, siento que con este gabinete pues se podrá avanzar sustantivamente en lo que es la implementación de esos 20 puntos. Y yo creo que no hay que quedarse con 20 puntos. Yo creo que podemos tener más acciones concretas que puedan definir. La rebaja de salarios, si ustedes ven, pues se anunció que la presidenta se va a rebajar el salario, que prácticamente quedaría como en 94,000, ya reduciéndole todos los pagos, impuestos y demás. Y que el mensaje es que nadie más puede ganar que la propia presidenta de la República. A mí me parece interesante que esto nos pueda dar una suma sustantiva, pero ¿qué van a hacer con esos valores? ¿Dónde los van a colocar? ¿Para gasto corriente
o para una inversión en infraestructura productiva, me explico, inversión social, educación, todo lo que es salud. Yo creo que ahí le hizo falta decir, bueno, este ahorro puede significar este monto y este monto lo vamos a ocupar para esto, para poder tener la seguridad que los hondureños que se van a sacrificar, pues también puedan contemplar que va a haber un beneficio en la ciudadanía en términos generales. Esa es mi primera impresión en este momento. Le consulto lo siguiente. Cuando conocemos esos hechos, me pregunto, ¿qué estaba haciendo o qué estuvo haciendo el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República, en estos hechos? Bueno, mire, recordemos que el gobierno del Partido Nacional, después de 12 años, pues con todos los poderes, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público, usted lo ve que en este momento, a pesar de que se inició un proceso contra el expresidente del Ministerio Público, está callado. Es decir, no ha dicho nada al respecto, ¿eh? Por ende, el Tribunal Superior de Cuentas también me parece que hay que hacerlo, independizarlo políticamente para que pueda tener mejores resultados. Ya hay un análisis más macro, más allá del Ejecutivo. Yo creo que el análisis de las instituciones del Estado que deberían trabajar para fortalecer una política transparente de medición, de evaluación de resultados y demás, que puedan generar competitividad, eficiencia, transparencia, combatiendo corrupción, pues no la tenemos. Y que las otras instituciones del Estado son cómplices realmente de lo que pasó estos 8 años. Sí, don José Luis, otro de los elementos importantes que mencionó la abogada Rixi Moncada es el tema de las APPs, las alianzas público-privadas. Usted nos dice, no son del todo malos, quizás son buenas si se manejan de buena manera, pero ella las llamó como una desgracia para este país y que a raíz de ello, de las concesiones que se han otorgado de las alianzas público-privadas, han surgido reclamos que le generan al Estado una erogación de más de 600 millones de dólares. Estamos hablando de más de 15.000 millones de lempiras que ya pagó el Estado o que está en proceso de pagar, o que algunas de ellas están en expedientes y que al final pues tienen que salir de las arcas del Estado. Pero el fin es ese, que prácticamente las engloba en su totalidad a las alianzas público-privadas como una desgracia para este país. Mire, en esencia yo resumiría que la ministra mencionó que los fideicomisos, más las APP y en cierta medida algunas sedes son fuente de corrupción. Me explico, aquí hay un triángulo de 3 instituciones, no necesariamente todas las sedes, porque en eso quiero ser. Y esto es triste, porque si usted ve la historia en América Latina, los fideicomisos, las APP y las sedes han sido altamente beneficiosas, productivas, eficientes y han contribuido al crecimiento de los países. Lo que pasa es que aquí las contaminaron, las utilizaron para otros menesteres. Entonces, ahí está la descalificación que tienen y de naturalización que tienen las instituciones. Y entonces en las alianzas públicas privadas, ustedes, situaciones anómalas, donde usted se supone que la alianza pública privada es en el sentido que el gobierno le traslada la potestad de administrar un servicio al sector privado, donde el gobierno sigue en una gobernanza como minoritario porque no pone plata, y la que pone plata es el sector privado. Pero como es un bien de interés público, el Estado sigue teniendo una participación. Pero nosotros vemos alianza pública aquí totalmente contraria a esa teoría, ¿verdad? Y lo estoy hablando directamente de Palmerola. Entonces, Palmerola se financió con una fundación de deuda del Fondo Español, con un aporte del sector público fuerte, ¿me explico? Créditos de los institutos de pensiones, todavía inversión que hubo en la tasa de seguridad, y yo me pregunto, ¿y cuál es el aporte del componente de los privados en Palmerola? Que me enseñen un cuadro en que me diga el capital total de Palmerola, la inversión es esta, y cuánto representa lo que ponen los que están en este momento en la gerencia de esa alianza pública-privada, donde el Estado y otros han invertido más. ¿Y quién va a recibir primero utilidades? El privado. Entonces, ahí hay una desnaturalización de lo que es un modelo de APP.
Totalmente, porque ¿para qué le va a poner tanta plata el Estado? Para que el privado administre y para que el privado se beneficie. Mejor lo haga el Estado directamente. Es decir, de una manera independiente, con una empresa privada descentralizada, con la diferente transparencia, pero ¿para qué le pone herencia pública privada si es prácticamente capital público administrado por los privados? Entonces, hay una neutralización. La ministra habló también del IP, el Instituto de la Propiedad, y dice, miren, no hay liquidación, no sabemos cuánto ingresaron, dónde están los recursos. Es decir, no creo que esto sea tan completamente así como es. Algo ha de haber, porque el IP recibe ingresos sustantivos por pago de servicios de registro de propiedad, registro de vehículos y demás. Habría que conocer un poco más. Así es. Licenciado, vamos a hacer una breve pausa. Seguimos conversando con usted después de este corte y este mensaje importante que le tenemos a usted del Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas, que le ofrece los servicios de desintoxicación utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicio de psicología con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadra antes de Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfonos 9481-9418, 3317-5631. También nos puede encontrar en Facebook como Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas. Y en Claro alcanza todo con los 80 gigas de internet Claro Hogar, que por solo 35 lempiras también incluyen 50% de descuento por 3 meses, 2 cajas digitales y llamadas ilimitadas a la red Claro. Contrátalo en tiendas Claro o llamando al 2205-3333 y disfruta de la red fija más rápida de Honduras. Claro que sí. Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y querés disfrutar todo eso que te hace ser mejor. Claro pone a tu alcance la conexión que necesitas con los Super Packs, todo incluido, que incluyen más internet, redes sociales, llamadas ilimitadas y mucho más. Activalo ya marcando asterisco 777 numeral opción 1 y alcanza todo con un internet más rápido. ¡Claro que sí! Tarjeta para el supermercado. Esta es para la escuela de los niños. Y esta es para la farmacia. Ay, no puedo con tantas tarjetas. ¿Cansada de tantas tarjetas? No te estreses más. Con la tarjeta Atlántida Cash recibes 8% de ahorro permanente en todas tus compras. Elige 3 rubros entre educación, supermercados, restaurantes, farmacias, tiendas por departamento y ferretería. Atlántida Cash. Solicítala ya al 2280-1010. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos con el licenciado José Luis Moncada sobre el informe rendido hoy por la Secretaría de Finanzas a través de su secretaria, abogada Rixi Moncada. En los fideicomisos, licenciado Moncada, ¿qué rol juega la Comisión de Bancas y Seguros? Mira, en términos particulares, la Comisión de Bancos y Seguros audita y supervisa los fideicomisos. Habría que ver cuál es el papel que tuvo la Comisión de Bancos en los 8 años anteriores en la evaluación de esos fideicomisos, ¿verdad? Y si tiene realmente el informe o reporte de cada uno de ellos en que cumplieron todos los procesos que manda un contrato de fideicomiso. La elaboración de un contrato de fideicomiso es complejo porque en ese contrato se define realmente qué es lo que el fideicomiso va a hacer y qué es lo que pretende el fideicomitante, ¿verdad? Y ahí se define qué acciones, qué montos, quién firma, un cronograma de desembolsos y demás. Entonces, allí habría que ver si la actual Comisión de Bancos y Seguros hace un levantamiento de las inspectorías o las auditorías que hizo la comisión anterior y de ahí puede sacar conclusiones. Otro elemento que menciona también la abogada Rixi Moncada, y se lo quiero consultar a usted como experto en finanzas, porque ella cuestiona también totalmente el tema de las exoneraciones. Habla solo del 2020, que se otorgaron más de 1.700 lempiras en exoneraciones, más de 1.700 millones. 1.700 millones, correcto, de los cuales más de 300 millones fueron solo para Palmerola, 70 millones para beneficiar a franquicias.
quizás las exoneraciones se den en un ámbito sano, donde pues se le genere beneficios a la empresa y que esa empresa lo retribuya con empleos, con inversión, etcétera. Pero ¿hasta qué cierto punto, o hasta dónde se puede flexibilizar un Estado para otorgar exoneraciones, licenciado? Bueno, mire, el tema de la exoneración es un tema de carácter preocupante a la mayoría de los hondureños porque se les ha ido la mano con las exoneraciones y esto hace una pérdida de ingresos al Estado sustantivo. Las exoneraciones son necesarias en ciertos países para poder generar en ciertos rubros competitividad frente a otros países, ¿verdad? Por ejemplo, las exoneraciones en el tema de turismo, en infraestructura, en maquinaria, en equipo de turismo, a mí me parece positiva porque puede generar un rubro y ampliar un rubro muy de generación de mucha mano de obra, un rubro que tiene un producto, porque Honduras tiene el mejor producto de turismo en Centroamérica porque tiene ríos, montañas, playas, ruinas mayas, tiene selvas, tiene una historia étnica interesante, gastronomía, ¿me explico? Entonces, ese tipo de exoneraciones son buenas, pero hay otras que no. Entonces, habría que revisar y evaluar estas exoneraciones y realmente eliminarlas, porque de una u otra manera causan una pérdida de ingresos artísticos, de recursos y montos que son tan necesarios para cumplir muchas obligaciones y sobre todo proyectos de lo que yo llamo toda la que es infraestructura productiva. Licenciado Moncada, quiero retomar lo que mencionó del turismo. Yo siempre no he logrado entender. Se dice del turismo, pero ¿cuánto deja de percibir el Estado? Porque si no recauda esos impuestos, es el mismo Estado el que genera el empleo, porque no puede dar salud, no puede dar educación en esas pérdidas. Y lo que yo le comentaba a Ramón, que no entiendo, ¿por qué a uno le cobran el 18% a quien le venden el servicio? Entonces, el incentivo de moverse le sale caro al turista, ya al cliente final. Bueno, mire, las exoneraciones y condiciones de diferentes rubros tienen una historia en cada uno de los países. Si ustedes se pueden analizar, por ejemplo, el desarrollo turístico de España, la planta hotelera y de servicios turísticos se desarrolló porque el gobierno de España dio 30 años de exoneraciones al sector del turismo. Después de los 30 años dijo, señores, aquí se acabó la fiesta, ahora ustedes. Y con eso España construyó una base y una oferta turística enorme. España es uno de los países que atrae más turismo de todos los continentes. Entonces, pero eso sirvió para eso. Entonces, usted no puede eliminar, es decir, un hotel pequeño de cualquier ciudad del interior que tiene su atractivo porque tiene una historia cultural, tiene unas aguas termales, tiene montaña, tiene una historia étnica, lo que sea. Cualquier hotelero que quiera invertir allá, si no tiene un tipo de incentivos o exoneraciones, es bien difícil que pueda competir. Y Centroamérica es muy competitivo en turismo, bastante. Si usted se va a Nicaragua, tiene una base y un turismo interesante, a pesar de que tiene un régimen que nosotros todos conocemos, y no digamos Costa Rica. Entonces, si quiere ser competitivo, va a tener que hacerlo de esta manera. Pero tiene que limitarlo, tiene que supervisar que realmente esa exoneración se use. No que diga, mire, tiene exoneración para 4 vehículos de trabajo del hotel y usted aparezca con Mercedes Turismo, ¿verdad? Para pasear. No, eso no es posible. Usted tiene para busitos, para pick-up, para transporte, pero no para que usted se compre un Mercedes descapotable. Me explico que eso no es turismo. Pero usted tiene que tener un control más eficiente de esas exoneraciones y a quien esté abusando y no está dando resultados, pues cortarla. Siempre en el marco del turismo. Mire, la ley de incentivos al turismo se crea con el objetivo supuestamente de beneficiar a los pequeños operadores del turismo, al guía turístico, al que tiene una lancha o al que tiene un pequeño restaurante u hotel, pero al final, ¿quién se termina beneficiando? Son los grandes, incluso hasta Burger King, Pizza Hut, y hablo de nombres concretos, valga la publicidad, pero estas empresas se terminan beneficiando de una ley de incentivos al turismo porque supuestamente ellos atraen turistas, pero un turista no va a ir a comer pizza ni hamburguesa que lo come
en su país. Y más allá de eso, licenciado, se crearon las zonas libres y hay una zona libre turística en el departamento de Islas de la Bahía que ahí sí no entiendo con qué objetivo, y yo creo que pues, este gobierno o el actual Congreso va camino a derogar estas leyes de las zonas libres o de la zona libre turística de Islas de la Bahía, quien allá también el que se beneficia son los grandes supermercados que pues no tienen nada que ver directamente con el turismo, sí indirectamente, pero no directamente, pero el pequeño guía o el pequeño operador de turismo tiene ese difícil acceso a la zona libre turística. ¿Debe derogarse esta ley de zona libre de turismo en Islas de la Bahía? ¿Y qué opina de las otras zonas libres? Mire, Ramón y Carlos, yo trabajé en turismo, acabado de graduarme en Brasil. Llegué aquí a trabajar en el 1982 y realmente es un rubro muy noble porque genera distribución de riqueza en muchos tipos de trabajo, desde el aeropuerto, el que carga valijas, la tienda de artículos típicos, el restaurante, el hotel, el paquete turístico, me explico. Entonces, a mi criterio personal, ya se dio bastante con la ley Sol, bastantes incentivos, tal vez no son suficientes, tal vez lo que se debería hacer es un análisis más detallado o selectivo, porque yo le digo, si usted tiene una cadena hotelera española, colombiana o francesa que quiere venir a Centroamérica y le dice, me gusta la oferta turística de Honduras porque es amplia, pero los incentivos no me satisfacen, me los tiene mejor Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer con gobierno usted? Bueno, vamos a sentarnos y decirle, particularmente yo le doy incentivos para esto y esto. Entonces, el inversionista dice, bueno, eso me crea mejores condiciones, me quedo aquí. Pero si usted no se va para Nicaragua o se va para El Salvador, que nunca tienen la oferta del producto turístico que tiene Honduras, que muchos extranjeros dicen la mejor oferta turística de Honduras son los hondureños, porque somos simpáticos, somos amigables, tratamos de atender bien a las personas y demás. Entonces, yo creo que ahí tiene que venir un análisis diferenciado. Eliminarlas nos podría crear una falta de competitividad y de oportunidades de inversión. Sí, hay que cortar lo que se están abusando y las que no son productivas. Hay unas que han tenido todos los beneficios, los siguen teniendo y nunca han generado nada. Entonces, ahí sí hay que pasar cuchillo. Sí. Otro elemento es la política salarial que menciona la abogada Rixi Moncada, que necesitamos en el país una política salarial equitativa y nadie debe ganar más que la presidenta de la República. Como lo dice usted al inicio, son 94.000 empiras ya con las deducciones, pero que hay funcionarios que ganan hasta 280.000 empiras y eso es evidente que en un país pobre no podemos seguir erogando esa cantidad de salarios y quizás, don José Luis, se reduciría en una gran cantidad el gasto público si se equilibran esos salarios. Se tiene que dar inmediatamente también el reajuste salarial en cuanto a los grandes funcionarios que ganan arriba de 130, 150.000 empiras. Mire, usted aquí tenemos que diferenciar. Una cosa son los salarios del gobierno central y otra cosa son los descentralizados, que muchos de ellos no tienen ingreso de caja única, sino que ellos mismos generan sus recursos, ¿verdad? Yo particularmente creo que a igual trabajo, igual salario. Las personas se capacitan, se forman. Yo tengo 2 títulos universitarios, me explico, con una maestría en CAE. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno necesita talento y capacidad, pero esa capacidad y talento cuesta y que para que pueda tener la mejor eficiencia tiene que tenerla. Miren, en cualquier parte del mundo ser funcionario público es un honor, es una satisfacción y hay todo un modelo que genera un buen salario, genera beneficios y a la gente le gusta ir a trabajar al Estado. Usted va a Europa, a algunos países de Sudamérica y el nivel es muy bueno. Entonces, para mí, los ajustes salarios tienen que tener un análisis más a profundidad y ver a quién se lo va a dar, ¿no? Y fijar porcentajes, ¿no? Porque usted puede decir, mire, en una escala de salarios a tanto la disminución es del 20, en otra es del 10 y en otra es del 5, porque también hay una masa de trabajadores bajos que usted no le puede aplicar el mismo 30% o 20% que le aplicó que gane más, porque entonces en eso lo deja prácticamente ganando casi nada, ni para la sobrevivencia. Entonces, para mí el análisis, a mi criterio, llega a más profundidad,
interesante el mensaje que dan el salario de la Presidenta de la República, pero creo que necesitan mayor profundidad y que sea menos político, menos demagogia esto. Y por otro lado, que me digan, bueno, nosotros con una rebaja de salario vamos a llegar a obtener 800 millones. O díganme en qué lo va a utilizar. Pero si lo va a utilizar para en gasto corriente, pues hombre, no me lo rebaje. Simple y sencillamente mejor dígame si lo va para fortalecer lo que es la infraestructura productiva, lo que es salud, lo que es educación y temas que realmente son prioritarios, ¿verdad? Pero si los va a obtener y los va a utilizar para gasto corriente o superflujo, pues no me satisface, ¿verdad? Hay inversiones que no son permanentes en el Estado, pero yo estoy de acuerdo con usted y siempre lo he señalado que en pleno siglo XXI debemos de tener un presupuesto que diga cuánto se va a invertir en cada área y el rubro. En esa reducción de los salarios, de darse, que diga, bueno, con esto vamos a apoyar la merienda escolar, los tantos millones, o va a ser para contratar tantos docentes. ¿Se puede eso en un presupuesto de la República? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo particularmente creo que los proyectos sociales son interesantes y son paliativos para ciertas circunstancias, pero se han utilizado mucho en temas políticos, en temas que realmente no constituyen un impacto de sacar a la pobreza, sino que más bien una dependencia. El Banco Mundial y el BID han generado préstamos para esos menesteres con modelos que han tenido resultados en otros países. Pero para mí debe haber un replanteamiento, que estos recursos se dé para sembrar capital semilla, para convertir microempresarios de cualquier rubro, me explico. Es decir, como dicen los japoneses, y una cuestión que repiten, no le des el pescado, enséñale a pescar, para que usted también contribuya a que salgan muchos hondureños de la pobreza, de la extrema pobreza. Pero si usted los va a mantener con estos bonos, que el bono de mí, que el bono de la mujer, que el bono de acá, que mire, es mantener latente una problemática que cada día va creciendo más y la gente no busca trabajo porque dice, no, si mensualmente me dan 10,000 empiras, y yo, ¿para qué voy a ir a trabajar? ¿Para qué voy a buscar? Entonces, yo creo que hay que replantear un tema de los proyectos, los programas sociales, y escuché al nuevo ministro tocando la temática. Ojalá que la pueda desarrollar, que sea transparente y que nos explique hondureños que en mi caso que pago impuestos, que mis impuestos realmente están generando programas que puedan ser productivos, que puedan generar emprendedores y no necesariamente gente que va a seguir dependiendo de estos programas. Habló del Servicio de Administración de Rentas, licenciado Moncada, y yo he escuchado desde que era adolescente la evasión fiscal. Hablaba la señora secretaria de Finanzas de 58,000 millones de lempiras en el impuesto sobre la renta. Y usted decía que la señora Guzmán empleó herramientas y mecanismos de crear una cultura del pago de los impuestos. Bueno, hasta se le cuestionó que parecía militar, tomándose las empresas, tomándose los negocios, pero cuando dicen 58,000 millones en 10 años, es asombroso. Ustedes que trabajan en eso de la finanza, ¿a qué se debe que en Honduras el empresario o el que tiene dinero no pague los impuestos? No hay medidas coercitivas que realmente lo hagan cumplir. Mire, en un reciente estudio del Banco Mundial, ellos denominan que es necesario una confianza y credibilidad del ciudadano del mejor uso de los impuestos. Es decir, en la medida que el gobierno es transparente y demuestra el buen manejo y el uso en proyectos de impacto que pueden cambiar la vida y el servicio que los hondureños necesitamos, pues va a haber ese interés y esa costumbre de pagar los impuestos. Pero no ha existido, ha mejorado. Yo siento, y lo reitero, creo que Miriam Guzmán hizo un papel de cultura en la materia, que tal vez los métodos de ella no le gustaban a los hondureños, pero tal vez eran necesarios, porque había mucha evasión en diferentes segmentos sociales y económicos, ¿verdad?
Entonces había que poner un poco de mano dura y fuerte. Tal vez le faltó al final hacer un replanteamiento de otro tipo de impuestos progresivos, en el sentido de que hay sectores de la economía que hay que grabar con menos impuestos para que puedan tener un mayor desarrollo, y hay otros que deben tener los impuestos que tienen ahorita o subir. Si usted analiza cuál es el comportamiento en Estados Unidos y en Europa, es un replanteamiento. Es decir, los gobiernos llegan y dicen, bueno, en este nuevo gobierno los que ganan más van a pagar más, y los que ganan más o menos pues van a pagar menos, y los que ganan menos pues van a pagar menos, ¿va? Entonces es una redistribución que debe tener un sentido, y particularmente yo creo que se debería hacer un análisis e implementarse en una forma gradual. Claro. Permítanos ir a la última pausa y regresamos en breve con las conclusiones. Don José Luis Moncada, le recuerdo a la población del Distrito Central que el Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas le ofrece los servicios de desintoxicación utilizando técnicas hospitalarias con personal médico, de enfermería y servicio de psicología con internamiento, donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadra antes de Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfonos 9481-9418, 3317-5631. También nos puede encontrar en Facebook como Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas. Y en Banco Atlántida celebramos nuestro 109 aniversario como el banco número 1 en depósitos en Honduras. Gracias a tu confianza, gracias a ti, somos el primer banco en alcanzar más de 100.000 millones de lempiras en depósitos. Gracias por depositar con nosotros tus sueños, ahorros y logros. Por ustedes seguiremos innovando, vamos todos juntos por más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Esta es la tarjeta para el supermercado. Esta es para la escuela de los niños. Y esta es para la farmacia. Ay, no puedo con tantas tarjetas. ¿Cansada de tantas tarjetas? No te estreses más. Con la tarjeta Atlántida Cash recibes 8% de ahorro permanente en todas tus compras. Elige 3 rubros entre educación, supermercados, restaurantes, farmacias, tiendas por departamento y ferretería. Atlántida Cash. Solicítala ya al 2280-1010. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y querés disfrutar todo eso que te hace ser mejor. Claro Hogar pone a tu alcance todo el entretenimiento con el paquete de $40, que incluye internet de 40 megas, 2 cajas digitales más canales HD, llamadas ilimitadas a la red Claro y Claro Video. Contrátalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333 y alcanza todo con un internet más rápido. ¡Claro que sí! Le agradecemos a don José Luis Moncada por acompañarnos esta tarde en Cuarto Poder con su análisis de la situación económica y financiera en la que se encuentra Honduras en estos momentos. Y de mi parte finalizo con esta consulta, don José Luis. Hay que ver el otro lado también de la moneda. El gobierno que recién salió pues se defiende y aseguran que ellos actuaron en base a ley, que su política iba enfocada en reducir el crimen, el narcotráfico, y que trabajaron para reducir la inseguridad en nuestro país. Hablan de firmas evaluadoras como Moody's, que también aprobó, que son firmas evaluadoras de riesgo, que aprobó en cierta medida el gobierno de Juan Orlando Hernández. ¿Opinión al respecto? Mire, evidentemente aquí va a venir un espadeo entre lo que es el análisis y lo que ha exteriorizado la ministra Rixi Moncada versus lo que podían decir exfuncionarios del gobierno anterior. Pues para ser realistas, la credibilidad del gobierno anterior, de los funcionarios, comenzando con el expresidente de la República y demás, está entera de duda. Entonces, aunque tengan razón en algunas cosas, no van a creer los hondureños en mucho, ¿verdad? Yo sí creo que el trabajo y la biografía que hizo la ministra es interesante. Tal vez va a tener que dar más información desagregada para personas como ustedes, como los que estamos analizando, para poder confirmar. Pero en términos generales yo creo que es una radiografía bastante clara y que es evidente por los números que se manejan en este momento. Don José Luis Moncada, dijo don Leo Valladares en su libro, los hechos hablan por sí mismos. Así es. Yo siento que podría ser un debate estéril, y yo le recomendaría a los exfuncionarios del gobierno que mejor
se queden tranquilos, calladitos. Si ellos creen que hicieron bien las cosas, pues que se miren a un espejo. Pero salir al público, es decir, todo el mundo, cada quien tiene el derecho a la defensa. Si lo quieren hacer, que lo hagan. Pero no siento que van a tener la credibilidad y confianza en este momento. Muchas gracias, don José Luis Moncada. Gracias. A la orden, jóvenes. Espero haberles satisfecho sus consultas y que su público también haya quedado más informado de esta presentación que tuve la oportunidad de asistir por una invitación o deferencia especial de la ministra Rexy Moncada. Gracias. El licenciado José Luis Moncada, expresidente de la Comisión de Bancas y Seguros. Así es, y siempre con su análisis objetivo. Lástima que hoy teníamos, y nos había confirmado desde hace muchos días, la diputada Johanna Bermúdez. Quizás el tema cuando la invitamos era de la situación del Partido Nacional y se dio la coyuntura de este día de la presentación de Rexy Moncada. No sabemos si es que hay temor en estos momentos a salir de manera pública, a expresarse por parte de los miembros del Partido Nacional, pero tienen que dar la cara, ellos siguen siendo políticos activos. Son diputados actuales y tienen que tomar decisiones congruentes desde el Congreso Nacional. Y un elemento que es responsabilidad de muchos de los diputados que están en la bancada actual del Partido Nacional son los decretos que la estabilidad laboral. ¿Cómo aprobaron los decretos, pero no lo presupuestaron para el 2021, el decreto aprobado en el 2020? Y los que aprobaron en el 2021 para el presupuesto del 2022. Es una estrategia perversa, pero también un trato indigno e inhumano contra las personas a quienes les ofrecieron esa permanencia, darles el acuerdo. Se aprobó el presupuesto del 2022 ya en el mes de diciembre y no iba incluido la partida presupuestaria o lo que se conoce en el sistema público, la famosa estructura, a tal grado que la gente tiene razón al reclamar la perversidad de decirles que les van a dar acuerdo. Y todavía he escuchado diputadas y diputados en el Congreso mencionando que hay que darle estabilidad laboral, pero no sé si ya les dijeron los otros diputados, bueno, pero el por qué no los incluyeron en el presupuesto del año 2022. Todo tiene su estrategia. Por mantener el famoso déficit fiscal es que aparece un montón de partidas que no se encuentra en qué se gastaron, porque ellos mantenían que estaban muy bien con el Fondo Monetario Internacional, pero engañándolo al resto del pueblo. El gasto lo estaban haciendo exagerado. Y mire, ¿cómo le ha caído sobre mojado específicamente al Partido Nacional que gobernó este país durante los últimos 12 años? Y seguro los líderes que nos gobernaron y que recién salieron están con una sombría tapándose de todo el agua que les cae encima en estos momentos, o quizás bien escondidos, porque un día antes o ayer presentó también su informe el secretario de Salud, el doctor Matthew, donde habla también en números escalofriantes, pero lo que más preocupa y lo que también dice Rexy Moncada es que no hay dinero para pagar. O sea, los salarios ordinarios no hay. Están en cero las arcas de salud y de la mayoría de secretarías de Estado. No hay dinero para pagar a los maestros. Y preocupa eso porque lo dicen de forma tajante, fuera de presiones o de una situación complicada que se le venga al gobierno por la presión de los maestros, la presión del personal de salud, que también van a exigir sus pagos, y aparte de los que no tienen trabajo, que son los activistas que exigen un puesto de trabajo, pero ellos lo dijeron tajantemente, tanto el secretario de Salud como la de Finanzas. Tampoco hay en estos momentos un ambiente para contratación de personal, porque ni siquiera hay para despedir, mucho menos para contratar nuevos empleados. Y aquellos que andan exigiendo aumento de sueldo, también que se ahorren todas esas presiones. Ahí andan los empleados del Poder Judicial exigiendo aumentos de sueldo en estos momentos, sabiendo cómo está la situación en el país. Pero ya le fue claro a la secretaria de Estado, no hay presupuesto, no hay dinero para aumentarle a nadie. Al contrario, viene reducción de salarios masiva en el gobierno. Yo deseo que expliquen los señores diputados que aprobaron esa colita en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, que los altos funcionarios tuvieran
bonificaciones o prestaciones por los años de servicios prestados al pueblo hondureño. Un funcionario, estimados televidentes y oyentes, debemos medirlo por los resultados. Pero alguien que le damos el empleo y no obtenemos los logros esperados, merece más bien que se le despida, incluso hasta sin pagarle el sueldo. ¿Cómo argumentan o qué usaron los diputados que aprobaron que les dieran prestaciones a los funcionarios y a ejecutivos de alto rango en el gobierno? Porque hasta las municipalidades están en esa situación que no pueden despedir a sus gerentes o gerentes Correcto. de las direcciones porque tienen que pagarles prestaciones. Cuando desde que era adolescente conocí que decía el Código del Trabajo que los cargos de confianza no estaban dentro de los derechos laborales que todo trabajador tenía o conocidos como beneficios sociales. Solo está en ese presupuesto del año 2021 aprobado, donde la bancada del Partido Nacional es o era mayoría. Yo deseo, me gustaría que los diputados, en particular los que estuvieron en la Junta Directiva del Partido Nacional y que introdujeron esa iniciativa como cola del presupuesto que aprobaron el año 2021, el por qué se les ocurrió ese beneficio. Mire, y esta gente va a quedar como non gratos en un país, non gratos por parte del pueblo, y quizás dentro de 3, 4 años, cuando miremos atrás hacia la historia y miremos estos personajes, que aparte de delinquir, que aparte de robarle al Estado, todavía se burlan en sus últimos días de trabajo, supuestamente de servicio al pueblo, y saquean un día antes de la toma de posesión más de 400 millones de lempiras que saquearon estos altos funcionarios solo para el pago de sus prestaciones. Óigame, no les dio pena, no les da vergüenza todo el desastre que dejaron durante los últimos años y todavía tienen que llevarse los dineros como que se están muriendo de hambre. El pueblo los va a repudiar y van a quedar en la historia Sí, como delincuentes. pero tenemos un problema, que los funcionarios ejecutivos, por lo general, no se exponen a los cargos de elección popular. Por lo tanto, a quien hay que responsabilizar es a los diputados del Congreso Nacional, porque ahí se aprueba el presupuesto general de la República. Si la iniciativa ya venía de parte del señor Juan Orlando Hernando y su secretario de la Presidencia, no debieron aprobarlo porque ellos son los que ponen la cara, los que van o los que funcionarios de cargos de elección popular. En este caso, los diputados. Así es, Pero don lo Carlos, aprobó el Congreso y los dichosos ministros, viceministros, secretarios de Estado, directores, gerentes, conociendo la realidad del país porque ellos la conocían, tuvieron el descaro de autopagarse prestaciones. Miriam Guzmán, Alba Consuelo Flores, Lisandro Rosales, Max González, de Copeco y un montón de personas que dan vergüenza. Son como 300 humanos. Sí. Se nos fue el tiempo, don Carlos. Tienen que pagar. Tienen que pagar y ojalá que se empiece a ver la verdadera justicia en nuestro país. Que venga la CICI. Tiene que venir a intervenir la justicia extranjera en nuestro país para dar con los responsables de estos asaltos al Estado y que ella, la mayoría del pueblo hondureño, nos tienen en una situación bien difícil. Esto es Cuarto Poder. Gracias, Honduras, por su sintonía. Saludos. Ronald López, allí en San Ignacio. Francisco Morazán ya vino del norte, de los Estados Unidos. Buenas tardes. Bien. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.